Che, mala noticia. ¿Por qué? Está perdiendo Cerro, será. Y bueno, Estamos mal. 1-0 está perdiendo Cerro. mira que si pierde hoy Cerro y mañana vamos a estar cerquita de confirmar el triunvirato de eliminación. Bueno, pero vamos a lo nuestro, Iván. Mira que la policía mucho dijo de que Darío Messer no estaba en Paraguay, pero nosotros no le creíamos. Teníamos la sospecha, inclusive que estaba ahí por el Paraná Country Club. Salió de Suiza en un momento dado, África. No, pero mucho se insistía que estaba acá. Y fíjate vos que cayó, por ejemplo, su aliado, su socio principal. Hace poquito cayó allí. Bruno Farina. Bruno Farina. Ahí En el Paraná Country Club, sí. Y bueno, por eso pues estaba la sospecha de que él estaba. Finalmente no estaba acá. No, de hecho en Salto del Guairá supuestamente se había presentado a firmar un documento personalmente, pero al final era todo papo. Leonardo Nicanor Duarte, nuestro compañero, jefe de la sección internacionales de ABC. Él está siguiendo el tema ya, por supuesto, también, obviamente. Aparte de conocer, ¿dónde cayó específicamente Darío Messer? En San Pablo, en un edificio de lujo, un departamento, un enorme edificio. Ahí estaba viviendo, pero hace unos meses, dice la policía brasileña, posiblemente de febrero. O sea que antes sí estaba en Paraguay. Por lo menos hasta principios de este año, dice la policía brasileña que ellos sospechan que estaba en la zona triple frontera, lado paraguayo. Y que, este mes, con una especie de telenovela que circula por ahí, un rumor no confirmado, tiene una nueva enamorada. ¿Ah, y sí? entonces por eso habría vuelto a San Pablo, en el lugar donde está viviendo ahora. Sí, y uno se imaginaba que podría estar por acá, en realidad estaba en... Sí, bueno, como digo, posiblemente sí estaba aquí, ¿eh? Y, o sea, estaba aquí según dice la policía brasileña, y este año fue para allá y ahora lo atrapan. Hay un dato que no pude confirmar certeramente, pero en un principio me pareció entender que la Red O Globo publicaba que la policía brasileña decía que con la colaboración de la policía paraguaya logró saber dónde se encontraba. Y eso nos lleva a una disquisición que tuvimos entre telones con ciertos colegas. ¿No será esto una cortina de humo en estos momentos álgidos por el tema de Itaipú que ustedes también tocaron? Nicanor, a ver, para ser sencillo con la gente y que se entienda. La propia policía brasileña habría informado que fueron a atrapar a Messer con informe proveniente de Paraguay. Colaboración paraguaya es el término que emplearon. O sea, acá sabían dónde estaba. O sea que se le quiere Y, dar mérito y a Paraguay. ahora nomás, che, vayan a agarrarle ahora. No quiero llegar tan lejos, pero la policía brasileña dice con colaboración paraguaya, este operativo fue exitoso. Villamayor había dicho, no sé si hoy o cuándo, que hace meses había entregado a la policía paraguaya todo lo que tenía de sabido, de investigado a la policía brasileña. Podría haberse referido a eso. O podría haberse referido que entre ayer y hoy sí le dio un chivatazo o algo a la policía paraguaya. Ahora, digo nomás, y siguiendo y hacemos una pausa en esto. Fíjate todo el movimiento que se generó hoy. Cae Messer, le imputan a Miguel Cuevas en un momento álgido para el gobierno, en el cual se habla de la posibilidad de un juicio político nada menos que al presidente y al vicepresidente. Justo hoy. Por eso. Hoy se estaba definiendo la caída de nuestro gobierno. Y aparece esta noticia. Nicanor, Darío Messer, sus antecedentes. Vamos a recordarle a la audiencia. Doleiro de Doleiro, cambista de cambistas. Es el hombre que lavaba el dinero, uno de los hombres, pero el más relevante, en el famoso caso que nuestra audiencia ya conocerá, lavallato. El lavallato, o lavado a chorro, lavado de auto, lavallette, es el nombre de una operación de un mega operativo de investigación de casos de corrupción en el Brasil. Lo que hacían estos cambistas era usar el dinero de la coima, el dinero irregular, el dinero negro, y lavarlo. Y Messer está acusado con otros, Youssef y un par más, de haber lavado 1.600 millones de dólares. Lavar quiere decir, para que se entienda, blanquear. O sea, dinero proveniente de actividades ilícitas, por ejemplo, el narcotráfico, tráfico de vehículos. Esa plata que yo, por ejemplo, narcotraficante, conseguí de vos que me compraste la droga, yo le doy al cambista o al lavador de dinero. Y es lo que hace, esa plata sucia, introduce en el sistema financiero legal, jamón va a por la plata. Esa plata jamón va a poner el circuito. Entonces, cuando obviamente le genera ganancia, esa plata sucia, ahí se configura el lavado de dinero, porque el dinero ya regresa limpio, supuestamente producto de operaciones legales, pero que fue financiado con dinero, por ejemplo, proveniente del narcotráfico. Así es, ¿verdad? Tal cual. Hay varios mecanismos. Estos usaban empresas offshore, le llaman empresas fantasmas en paraísos fiscales, en donde depositaban dinero en esos paraísos fiscales y luego venían como un financiamiento para otras empresas
las cuales generaban ganancias, que como bien dice usted, mi estimado Iván, ya son ganancias legales, ya entran en el sistema financiero. Un punto que nos está señalando nuestro productor Blas López, ¿quién le entregaba la plata a Darío Messer? ¿Qué eran? ¿Quiénes eran? ¿Eran narcos? ¿Eran empresarios? Un conciliábulo entre empresarios y políticos. El esquema de Lavallato, o sea, la investigación de Lavallato lo que descubrió es un mega cartel de las máximas constructoras brasileñas. Odebrecht, que ustedes bien conocen, Camargo Correa, Luis Andrade, las 6, 8 más grandes empresas constructoras de Brasil que tienen incluso conexiones internacionales. O sea que el producto de la corrupción era hacían trabajar con licitaban obras en Petrobras y Petrobras coimeaba para que ese cartel tenga todas las obras. ¿Qué es Petrobras allá? Es la empresa estatal que maneja los pozos petrolíferos del Brasil, las riquezas hidrocarburas. O sea, no tenemos acá, pero un órgano equivalente a qué? Petropar. A Petropar. Pero Brasil produce petróleo hoy en día. Han encontrado yacimientos y están empezando a producir. Quiero nomás ser sencillo porque en esto, y disculpen que sea reiterativo, viste que mucha gente este tipo de explicación no consumió todavía. Entonces, por ejemplo, esta empresa Petrobras, ¿qué tipo de obras, por ejemplo, una licitaba? refinería. ¿Una qué? Una refinería, que es donde el petróleo se procesa para convertirlo en nafta, para que nuestros autos puedan usarlo. O sea, iban a montar una fábrica, una empresa refinería. Fábrica de nafta. Ajá. Refinería. Sí. Y eso cuesta millones de dólares. Montar esa empresa, construir, correcto. Pueden tener camiones, comprar camiones para transportar el producto, plantas gasificadoras de gas. Hay muchas cosas que vinculan al negocio petrolero. En esas construcciones, en las construcciones de infraestructura donde participaban estas empresas, coimeaban para que ellas ganen todas las licitaciones. Eso fue generando a lo largo de 10, 15 años, poco más, un perjuicio para el Estado, según calcula la Fiscalía, según descubrió la Fiscalía, de 2.000 millones de dólares. Y según calcula, de 8.000 millones de dólares. Que no se pueden documentar, que no encontraron documentación, pero presuponen, por el movimiento que hubo, que se llega hasta esa cantidad. O sea, se puede entender que ellos coimeaban para que le dieran el trabajo de construir esa fábrica, Sí. ¿verdad? Y además, por ejemplo, por esa fábrica le pagaban 100 millones de dólares y en realidad se gastaban solamente 50. Tal cual. O sea, se chupaban la coima y también se chupaban, ¿cómo se llama eso? Inflar los montos. Sí, bueno, de hecho, presupuestaban 100, 50 costaba. 50 iba para... Sobrefacturación. Sobrefacturación. Los 50 se distribuían, a todas las clases políticas, no solo al gobierno. Messer cobra relevancia en nuestro país a partir de su relación de amistad a tal punto que le toca el de hermano con el expresidente Horacio Cartes, ¿no? Sí, tal cual. La familia Messer ya tenía casas de cambios en la zona fronteriza, en la triple frontera. El padre Mordor, se me va el nombre. Morco Messer. Morco Messer fue el que le salvó económicamente a Horacio Cartes, había comentado el propio expresidente. En ese momento de evasión de divisas fue. Claro, cuando él también cambista. El papá de Messer a Horacio Cartes. Sí, cuando se dio el caso de evasión de divisas ya en los 80 claro. Y Cartes tenía orden de captura, ¿no? Creo que queda descapitalizado. Osó Cartes. Sí. Entonces viene don Morco Messer y lo salva, lo financia. Y él se recupera económicamente. Y entonces por eso creó esa afinidad. Y obviamente con el hijo de Messer, coetáneo con él, la misma edad, se crea un lazo de amistad, de hermandad de sangre, como lo calificó. Y con una relación muy interesante con Israel por parte de Messer también, ¿no? Claro, sí, por supuesto, por lazos familiares y emocionales. Y eso llevó también a Cartes a tener ese acercamiento. ¿Messer tiene origen israelí? ¿Así es o cómo es? Sí. Por ese motivo. Sí, pensé que lo sabía. No, hay que recordar nomás que anoche justamente el grupo Cartes, estoy independiente, no tiene nada que ver. Pero digo nomás porque cuando Cartes era presidente hay que recordar que se hablaba de que le asesoraba en seguridad al gobierno israelí, incluso una fuerza policial. Ojo que dejemos claro que el Estado de Israel no tiene nada que ver en esto. No. Simplemente estamos diciendo la conexión que podría tener también Horacio Cartes porque está muy relacionado con Israel, pudo haber sido a través de Messer en su momento, ¿no? Sí, claro, sí. De hecho que viajaron juntos. Yo creo que muy probablemente, claro, cuando visitó Israel el presidente Cartes, fue con Messer. Meses después de esa visita fue que rompe relaciones, reconoce la capitalidad de Jerusalén, de Israel, a Jerusalén como capital de Israel, y crea aquel conflicto, que cuando sube Marito lo vuelve atrás. Nicanor, la repercusión ahora, actual en Brasil, porque acá en Paraguay, Messer era tema, el tema fue durante varios meses. Ahora con la captura, justo en este momento álgido, en Brasil, él es tan importante
Sí. tan mediático como acá en Paraguay o es menos? Mediático menos. Menos, o sea, Pero- no es que todo el mundo está al pendiente de Messer. No tanto así. Aparte que Lavallato, convengamos que ya después de la prisión de Lula, que tiene 2 condenas, Ajá. que suman 25 años en conjunto, que fue hace un año ya aquello, medio fue cayendo. Ya nadie habla del Lavallato como tal, sino solamente de Lula o de las implicancias. Ha caído bastante. Mediáticamente no tanto, pero fiscalmente, él es llamado el doleiro de los doleiros. O sea, fiscal y judicialmente es un elemento muy importante. Nicanor, el marco penal, la expectativa apenas se maneja con relación a este tipo de delitos, por ejemplo, en Brasil. Y los empresarios que están presos tienen hasta 25 años, 20 años. Y el promedio rondaría entre 12, 15 años, 10. Luego están los mandos más chiquitos, que han sido condenados a 2, 5, 8. Pero pesos pesados como él fácilmente podrían tener 20 años, 15 años de prisión. ¿Él fue capturado o en realidad se entregó, como también corrió un rumor? Aunque vos dijiste al comienzo, pero Claro. tengo que preguntarte de nuevo. Soy honesto, Sí. son todas especulaciones. Yo tengo especulaciones igual como en este momento todas las tenemos. Solamente indicios y frases sueltas que uno trata de leer entre líneas. Y si la policía brasileña usa la frase con colaboración de la policía paraguaya, uno puede interpretarlo como quiere. O sea, Esa declaración pudo haber sido hace 3 meses o ayer o hoy. Ellos no presentan a él como un trofeo suyo. Atribuyen también el logro a... Sí, claro, porque de hecho fue una operación conjunta, porque estuvo aquí. Y ellos mismos dicen, estuvo en la triple frontera del lado paraguayo. Y que presumiblemente desde comienzo de este año, febrero o marzo, habría estado en San Pablo, en Brasil. ¿Cuánto dijiste que hizo trabajar? 1.600 millones de dólares es lo que la Fiscalía comprobó que fue lavado de lo que se sustrayó de Petrobras. De los cuales 100 millones, nos decía la fiscal Liliana Alcaraz, estaría en Paraguay. Sí. Ocurre, claro, hay que entender que esos 1.600 quizás no los tenga todo él. Él lavó ese dinero, digamos que el 10-20% es suyo. Leonardo Nicanor Duarte, muchas gracias. A las órdenes. Por supuesto, vamos a estar trabajando contigo para la edición impresa también ya de ABC. Y ya está con nosotros Javier Panza y el avance de las noticias. Así es, Osvaldo, Iván, un gusto. Saludos también a Nicanor. Bueno, sí, les esperamos a las 19 porque sí, vamos a hacer un recuento de todo lo que implica la detención de Darío Messer en territorio brasileño. Decía y confirmaba el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, que hace unos 90, 100 días aproximadamente, ellos habían enviado todo un informe de inteligencia con respecto a los pasos de Darío Messer en territorio paraguayo y las posibles rutas que haya tenido hacia territorio brasileño. Así que bueno, de hecho estaban trabajando de manera conjunta. Y además tenemos todos los detalles de lo que implica la comparecencia, la concurrencia, la presencia del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, ante Cámara de Diputados. No fue una sesión ordinaria y tampoco extraordinaria. No fue una sesión de la Cámara de Diputados. Fue, en realidad, el Pleno se convirtió en comisión para escucharle al vicepresidente de la República, para que los diputados le hagan preguntas colchón, como le decimos en la jerga periodística. Más bien fue como un distractor, porque al final de cuentas Hugo Velázquez no sabía nada, no sé, no tengo conocimiento, de esto no estoy enterado, pero sí confirmó que había sido el domingo último, vio fútbol con el abogado Joselo, el que estuvo en la reunión en la ANDE, el que envió el mensaje de texto para decir que el punto 6 que recomendaba Pedro Ferreira en su memorando, que se tenía que anexar al acta, que tenía que ser la postura paraguaya, bueno, que se había eliminado. Así que Joselo había sido un conocido de la casa después de que haya dicho, sí, un conocido por ahí nada más. Quedó en evidencia en eso el vicepresidente, pero nadie, hasta ahora nadie puede decir quién ordenó que no se contemple en el acta binacional el punto 6 del memorando de Pedro Ferreira, que decía que Paraguay tenía que comercializar libremente la energía del mercado brasileño. Gracias, Javier. Imperdible va a estar el noticiero con este vagón de noticias que se generaron en las últimas horas. Nosotros vamos a la pausa.